que en el ciclo de vida de un producto que nace, tanto digital como físico, hay distintas fases, ¿no? Entonces nosotros trabajamos en la primera fase, que nosotros sería de cuando es la creación, cuando se está definiendo el proyecto, cuando están haciendo, hasta que te das cuenta de realmente qué es lo que necesitas, ¿no? Ignacy, ¿cuánto tiempo debería durar ese proceso desde la conceptualización hasta el primer prototipo o MVP para poder comenzar ese proceso de experimentación y validación? El proceso de prototipado dure tanto como sea necesario, porque depende qué decisiones tomemos, pueden ser muy graves a futuro, pero siempre intentando que sea lo más rápido posible. No es un poco antagónico, es decir, es tómate el tiempo que necesites, pero es lo más rápido que puedas, ¿no? Entonces esa es un poco la idea nuestra. En el sector nuestro donde trabajamos, cuando hacemos proyectos puramente de software, generalmente la iteración es mucho más deprisa, porque la supply chain del software es inmediata, ¿no? Si necesito utilizar una librería nueva o un software de un tercero para integrarlo en mi proyecto, eso es prácticamente instantáneo, ¿no? Mientras que a veces en el mundo físico tienes que encargar cosas a proveedores que vienen de fuera. En nuestro taller intentamos hacer el máximo, ¿no? Pero a veces tarda más. Entonces tienes un poco ahí de diferencia. Nosotros siempre nos intentamos mover en la unidad de día, es decir, que un día saques un prototipo. Entonces, igual, como el del primer día es un día, pues igual el primer día es un boceto, igual el segundo se transforma en algo de cartón con algo de electrónica, igual el tercer día sustituyes parte del cartón, ¿no?, por una pieza igual impresa en 3D, el cuarto día, ¿no? Entonces cada día un poco prototipo nuevo en el que está solucionando una de las partes que tenía. Entonces siempre procuramos que la unidad sea al día. Esto es Mentes Inquietas Podcast. Ideas, felicidad, acción. Si alguna vez has tenido la idea de desarrollar un producto o un proyecto de desarrollo tecnológico, este episodio de Mentes Inquietas es para ti. Estamos con Ignacy Plaza, cofundador de Protofy. Protofy es una empresa y un laboratorio de innovación y desarrollo de productos, esencialmente tecnológicos, desde proyectos de IoT, transformación digital, hasta hardware. Podemos encontrar de ese tipo y magnitud en este gran laboratorio. Ignacy, bienvenido a este episodio de Mentes Inquietas. ¿Qué tal? Gracias por invitarnos. Bueno, contentos de estar aquí. Hombre, yo complacido de que nos abran las puertas de tu laboratorio. Nos encontramos desde Barcelona en las instalaciones de Protofy precisamente. Y yo muy agradecido, Ignacy, contigo especialmente y con todo tu equipo por la apertura y la generosidad de permitirnos entrar y conocer la magia que sucede detrás de este laboratorio. Si esta vez grabáis el podcast al otro lado del Atlántico. Ignacy, ¿qué es Protofy? Protofy es una empresa, una consultora de desarrollo tecnológico. Entonces nosotros principalmente nos dedicamos a hacer proyectos de nueva creación en fases que tienen incertidumbre, que suelen mezclar parte de software, parte de hardware y en los últimos 3 años muchos temas de inteligencia artificial, ¿no? Digamos que el 100% de los proyectos tiene una parte digital importante porque nos está mucha la innovación, pero más de la mitad además tienen un componente físico importante, ¿no? Es decir, puede ser desde una industria que quiere mejorar una cadena de producción hasta un emprendedor que está haciendo el siguiente dispositivo que va a revolucionar el mercado o una universidad que quiere hacer un dispositivo científico para analizar unas muestras de algún tipo, ¿no? Digamos, daríamos todo el rango completo. Vale, Ignacy, yo quisiera que aquellas personas que nos escuchan y ven en este episodio pudiesen entender y conocer cómo es ese proceso de pasar de una idea intangible, un concepto imaginario sobre una máquina, sobre una solución que resuelve un reto, un problema, un desafío que tengamos en la vida a nivel de sociedad, ciudadanía o de carácter netamente empresarial, a la vida tangible. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo es el proceso más bien? Porque quizás podríamos encontrar diferentes formas de crear algo. Pero de lo que conozco de Protofy es único, ¿no? En la forma en cómo pasa de la idea a la realidad, un concepto. Quiero que nos expliques desde Protofy cómo es ese proceso de pasar de una idea a algo real. Claro, nosotros entendemos que en el ciclo de vida de un producto que nace, tanto digital como físico, hay distintas fases, ¿no? Entonces nosotros trabajamos en la primera fase, que nosotros sería de cuando es la creación, cuando se está definiendo el proyecto, cuando están haciendo, hasta que te das cuenta de realmente qué es lo que necesitas, ¿no? Y después estaría la fase de replicación y optimización, ¿no? Que eso tiene más que ver con la fábrica, lo nuestro tiene más que ver con el prototipado, ¿no? Pues de ahí que nos llamemos Protofy, porque al final lo que nos dedicamos a hacer es prototipos, ¿no? De las distintas cosas. Entonces cuando un proyecto nace, unos problemas que tiene, los problemas innovadores o los retos que se encuentra la gente que lo impulsa, es que tienen mucha incertidumbre. Es decir, el proyecto está lleno de
cosas que no sabemos, incluso cosas que no sabemos que no sabemos, ¿no? Entonces, lo que procuramos hacer nosotros es buscar la manera más económica y más rápida de poder definir o poder obtener información sobre todo esto que no sabemos para tomar decisiones correctas y poder llevar un producto a mercado, ¿no? Entonces, digamos, nosotros vamos en la fase, digamos, de product market fit para que la gente lo pueda encontrar. Entonces, digamos que cuando nosotros entendemos que al principio, cuando nace de todo, ¿no? Pues tenemos que buscar manera de hacer pruebas lo más baratas posibles. En cambio, cuando estamos al final de todo, lo que es importante es que sea lo más barato por unidad el producto o por usuario, ¿no? En caso de que sea un tema de una aplicación. Entonces, nosotros en el rango siempre tenemos que estar trabajando en la parte inicial, es decir, donde hacer cambios es una parte de la constante, es lo que estamos buscando todo el rato, lo tenemos que poner delante de los usuarios, delante de la problemática real lo antes posible y ver si realmente lo que se nos ha ocurrido entre todos funciona, ¿no? Entonces, el prototipo es el catalizador, ¿no? de todo esto. Tim Brown define un prototipo como un artefacto que te permite tener un feedback útil de los usuarios con el mínimo esfuerzo, tiempo y recurso. Claro. Pero venga, esa es la definición de Tim Brown. ¿Cuál es la definición de Ignacy y de Protofy de lo que es un prototipo? O sea, yo coincido muchísimo con esta definición. Para nosotros el prototipo tiene como misión validar, ¿no? Es decir, obtener feedback, es decir, vale, se nos ha ocurrido que podíamos hacer, pues yo qué sé, este dispositivo y tal, vale, vamos a dar al usuario. Vemos si lo saben utilizar, si les gusta, si funcionan o todas estas cosas, muchas veces no dependen de ti, incluso a veces tienes que hacer un prototipo para validar si realmente se va a poder construir, si la tecnología existe, si lo vas a poder llevar a la fábrica a los costes que a ti te parecen, ¿no? Es decir, dependiendo de donde tú tengas la incertidumbre, pues haces el prototipo con una intención u otra, ¿no? Entonces, para nosotros es un instrumento que a manos del emprendedor o el impulsor del proyecto sirve para lo antes posible despejar las incógnitas del proyecto, ¿no? En tu experiencia de alrededor de 10 o más años desarrollando y diseñando productos, ¿cuánto tiempo debería durar ese proceso desde la conceptualización hasta el primer prototipo o MVP para poder comenzar ese proceso de experimentación y validación? Claro, yo para mí creo que es importante que el proceso de prototipado dure tanto como sea necesario, porque depende qué decisiones tomemos, pueden ser muy graves a futuro, pero siempre intentando que sea lo más rápido posible, ¿no? Es un poco antagónico, es decir, tómate el tiempo que necesites, pero que es lo más rápido que puedas, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea nuestra. En el sector nuestro donde trabajamos, cuando hacemos proyectos puramente de software, generalmente la iteración es mucho más deprisa, porque la supply chain del software es inmediata, ¿no? Si necesito utilizar una librería nueva o un software de un tercero para integrarlo en mi proyecto, eso es prácticamente instantáneo, ¿no? Mientras que a veces en el mundo físico tienes que encargar cosas a proveedores que vienen de fuera o se tienen que hacer cosas ad hoc que no puedes. En nuestro taller intentamos hacer el máximo, ¿no? Pero a veces tarda más. Entonces tienes un poco ahí de diferencia, ¿no? Nosotros siempre nos intentamos mover en la unidad de día. Es decir, que un día saques un prototipo. Entonces, igual, como el del primer día es un día, pues igual el primer día es un boceto. Igual el segundo se transforma en algo de cartón con algo de electrónica. Igual el tercer día sustituyes parte del cartón, ¿no? Por una pieza igual impresa en 3D. El cuarto día, ¿no? Entonces, cada día es un prototipo nuevo en el que estás solucionando una de las partes que tenía. Entonces, siempre procuramos que la unidad sea al día. Generalmente, un proyecto, digamos, para mí, de software, también se puede hacer más corto el proceso de prototipado, porque tú es más fácil poner cambios una vez esté en producción. Entonces puedes coger más riesgos, porque luego puedes hacer actualizaciones y eso te da mucho más margen. Si, por ejemplo, estamos lanzando un dispositivo de mass market, ¿no? Puede ser tipo un Apple Watch, ¿no? Algo del estilo, hay que estar muy seguro de lo que la andas a fabricar, porque si vas a hacer una producción muy grande, después y ahí es donde la fase de prototipado tiene muchísimo peso, ¿no? Para asegurarnos de que esas incertidumbres o de que esos problemas no aparezcan cuando ya realmente los usuarios lo tengan en sus manos de forma a escala, ¿no? Súper. Hablemos un poco de niveles de desarrollo tecnológico. Por ejemplo, en Latinoamérica se usa mucho el marco de trabajo de nivel de madurez tecnológico propuesto por la NASA, que es los niveles de TRL, Claro. Que van de 1 a 9. Pero ustedes, ¿cómo de alguna forma le dan un nivel o una categoría a ese nivel de desarrollo que van teniendo las diferentes versiones de un prototipo? Porque por lo general cuando diseñamos productos tenemos diferentes versiones
que vamos validando, experimentando y escalando y le damos una cierta categoría. Tú me hablabas de unos niveles que me parecen muy interesantes que los oyentes puedan también comprender y conocer. Nosotros en el ámbito universitario, cuando estábamos, también hemos utilizado mucho el TRL, ¿no? El tema es que lo que nosotros notamos es que viene más de la parte de investigación, ¿no? Como nace la investigación como para llevar una tecnología que están haciendo al espacio, ¿no? Entonces, nosotros lo que veíamos es que como nosotros estamos muy enfocados al desarrollo, no tiene tanto que ver con crear una nueva tecnología, sino en cómo juntamos las tecnologías existentes para solucionar un problema nuevo, ¿no? Que no se ha abordado. Entonces, ahí notábamos que nos era difícil explicar a veces a nuestros clientes todo ese marco de funcionamiento. Entonces, nosotros lo diferenciamos principalmente por quién es la persona, ¿no? El nivel de madurez en base a qué tipo de persona va a estar manipulando ese nuevo prototipo que estamos creando, ¿no? Entonces, principalmente tenemos 3. Para nosotros hay uno que es la prueba de concepto. Normalmente cuando estamos haciendo una prueba de concepto es casi una cosa que se hace de forma interna, ¿no? Igual no llega ni al usuario final. Decir, hostia, hemos visto que ha aparecido, pues, qué sé, los modelos de lenguaje, los LLMs, y me gustaría saber si podríamos construir un sistema de chatbot para poner en marcha unas lavadoras. Vale, pues tenemos que juntar WhatsApp, tenemos que juntar los LLMs y unas APIs de unas lavadoras, que no sé qué. Vale, vamos a ver si esto lo podemos montar, ¿no? Entonces, ahí puedes ir muy rápido para validar si la tecnología que está disponible funciona y encaja. Entonces, ahí es prueba interna prácticamente, ¿no? Luego, para nosotros, el segundo nivel... Te voy a ir interrumpiendo en algunos momentos Sí. solo para comprenderlo y que nos quede claro los niveles que Claro. propone Protofile. Entonces, el primero es prueba de concepto. Correcto. Ya. Y entonces allí el usuario de prueba es los mismos desarrolladores o el equipo, Claro. posiblemente. Normalmente es más que nosotros queremos saber si realmente esta idea que tenemos puede salir, ¿no? Entonces, eso estamos hablando de tener una cosa lista en muy poco tiempo. Estamos hablando de un par, 4 semanas, ¿no? Sería lo ideal, es decir, ya estamos de acuerdo, ¿no? Hemos probado las distintas cosas para adelante. El siguiente nivel sería el MVP, este es famoso, Ok. ¿no? Pero, MVPs, producto mínimo viable. que aquí la idea es decir, vale, vamos a hacer una prueba con ya usuarios de verdad, pero principalmente estamos trabajando en el happy path, es decir, en el camino típico, ¿no? Que hará alguien cuando utilice lo que sea que estemos construyendo, ¿no? Entonces sea la prueba más sencilla, que todo va y pruebo el punta a punta, ¿no? Ok. Sí. El Happy Pass es como que pensando en cuál sería la mejor experiencia de usuario cuando ya interactúe con la solución. Claro, es que sea la mejor experiencia de usuario, pero en el camino principal, ¿no? Es decir, por ejemplo, si fuese, por ejemplo, el caso de un móvil, ¿no? Pues dirías, vale, pues desbloquearlo y abrir una aplicación, ¿vale? Pero ahora igual no tengo 37 aplicaciones, no tengo settings para configurar cómo suena el móvil cuando me llaman, pero puedo recibir llamadas, puedo enviar mensajes, puedo abrir una aplicación, es decir, Claro. lo principal va, ¿no? Y Claro, después- que se alinea a la definición de MVP. Claro. Es un producto, un artefacto que alcanza 200 nivel de desarrollo que tiene las funcionalidades mínimas viables para que alguien lo pueda probar, validar. Nosotros le llamamos, en la fase de producto es lo que cambia para nosotros la palabra. Le empezamos a llamar producto, aunque sea un producto de prueba, cuando está en contacto con el usuario final. Ok. Es decir, que en un MVP ya sabemos que lo tocará el usuario final, lo que pasa que igual es una condición más de laboratorio, ¿no? Caso típico es, por ejemplo, un emprendedor haciendo demos con los inversores. Un caso típico es el emprendedor que está probando, lleva a una feria y quiere enseñar lo que está haciendo y lo muestra, ¿no? O en una fábrica ponemos el sistema y aunque está conectado a la línea de producción, igual aún no tiene capacidad para detener la línea, ¿no? Pero enciende una luz y dice, hey, que aquí pasa algo, ¿no? Y entonces la gente lo está validando para asegurarnos de que funciona, ¿no? Súper. Entonces, los 3 niveles son prueba de concepto, MVP, Y el último es piloto, el piloto. que para nosotros piloto, que es hasta donde alcanzamos nosotros, después vendría igual producto mínimo marketizable, ¿no? Etcétera, pero nosotros llegamos hasta piloto. Para nosotros piloto es cuando ya lo pones en manos de los usuarios, ya sin control, sin supervisión. Es decir, tiene que poder dar servicio a un usuario en el camino normal. Entonces, aquí normalmente lo que se suele hacer es que igual estás haciendo alguna trampa tipo, aún no hemos abaratado los costes o no hemos optimizado ciertas funcionalidades, igual tarda un poco más, igual el material ahora esto es de plástico y luego será metálico, pero a ojos del usuario es prácticamente imperceptible, ¿no? El que lo tenga ya estará instalado en una ubicación donde vaya a funcionar esto, lo manipularán como tenga que ir, si es una app se lo instalará en su teléfono de forma normal y ya podrán utilizarlo. Es decir, que ya en la fase del piloto ya entra a validación en un entorno relevante y real. Claro.
Digamos que es un poco el gradiente nuestro. Al principio estamos los del equipo, al final solo está el usuario y en el MVP pues estamos un poco los dos, ¿no? Está el usuario, pero cerca, ¿no? Sí, en entorno controlado. Lo que llamamos es prueba validación por usuario, pero en un entorno controlado, porque todavía está en entorno laboratorio. Claro. Y entonces entiendo el piloto como ya usuario final en entorno relevante o real. Exacto. Maravilloso. Que es muy parecido a la clasificación del TLR. Se alinea, pero yo creo que es muy poderosa tu clasificación porque facilita el entendimiento, porque así como tú iniciaste, a veces es quien, digamos, no está de alguna forma familiarizado con las definiciones de TRL, es complejo a veces entender y dónde poner o qué grado darle o qué nivel darle. Yo creo que llevarlo a estos 3 niveles pensando en quién lo va a usar y además creo que lo centra realmente en el marco de trabajo de las metodologías de diseño basado en el usuario. Claro. Creo que hay una alineación poderosa ahí. De hecho, nosotros para definir un proyecto cuando entra, ¿no? Al final tenemos que presupuestarlo de alguna manera. Uno de los problemas que tienes con los proyectos que son de nueva creación es la definición del alcance, ¿no? Del scope, es decir, hasta dónde llevamos un proyecto, porque en realidad no sé, este tipo de micrófono que utilizamos o un móvil son la iteración de la iteración de la iteración, ¿no? Y llevan millones y millones de euros o de dólares gastados en ese desarrollo y dices, vale, ¿hasta dónde alcanzamos? Entonces nosotros lo que hemos dado cuenta es que una buena manera de limitar el scope es justamente por esto, ¿no? Porque si se puede poner features, nosotros pasamos, siempre decimos que hay el efecto de la featureitis. La featureitis es un sentimiento que tenemos las personas cuando estamos empezando un proyecto, que como tenemos miedo de lo que nos pueda pasar al lanzarlo al mercado, sufrimos porque no sea suficiente, ¿no? Entonces, esto es como, siempre lo explico como la persona que se va de viaje, el que está acostumbrado a viajar, generalmente va con una mochila, va ligerito y lleva 3 cosas, ¿no? En cambio, el que no ha viajado nunca, en la maleta lleva todo lleno de por si acasos. Pero claro, en un prototipo, cuando tú empiezas a poner más y más y más cosas, una es más caro, pero segundo, los cambios que quieres hacer después van a ser más caros también y después todo lo que has puesto hay que mantenerlo. Entonces te encarece mucho y te puede encarecer mucho. Por eso siempre estamos mirando decir, vale, vamos a hacer lo mínimo, ¿no? Entonces limitamos el tiempo y qué tipo de usuario va a ser el que tiene, así es muy fácil determinar esto es importante o no es importante, ¿no? ¿Es importante que haya un menú para configurar el color del fondo de la pantalla? Pues hombre, si estamos aquí haciendo pruebas nosotros, claramente no, ¿no? Igual cuando estemos con los usuarios, bueno, pues para hacer alguna prueba, pero igual no hace falta que esté un menú, lo podemos configurar por código, ¿no? Y después ya cuando esté con el usuario final, pues igual sí que necesita ese menú para que lo puedan tocar, ¿no? Y es ahí donde realmente cumple el propósito y sentido el tema de entender la innovación como un proceso de experimentación y de aprendizaje constante y que es iterativo. Claro. O sea, cada versión es una vuelta. Yo quiero preguntarte, digamos, desde tu experiencia, ¿cuáles han sido los aha o los insights más poderosos que quizás no vistes en el laboratorio y que cuando lo llevaste a estos entornos más de prueba relevante, digamos, surgieron y el equipo dijo, ¿cómo no lo habíamos visto antes? Bueno, lo que nos pasa todo el rato es que nosotros siempre estamos tocando con cosas que son obviedades, ¿no? Es decir, nosotros la ley de Murphy, el efecto demo, es lo que pasa todo el rato, ¿no? Dices, esto lo hemos probado 500 veces en entorno no sé qué, llegas el primer día a la realidad y de golpe, porque hay una interferencia electromagnética, porque la luz ilumina mal y entonces las cámaras, genera un reflejo y las cámaras no ven, o sea, todo lo que pueda pasar, te va a pasar, ¿no? Por eso siempre estamos en hazlo lo antes posible, ponlo en el campo de verdad antes que puedas, porque todo va a pasar, todo lo que es posible. Y todo lo que creas que tú ya tenías claro, muy probablemente te lo replantees a lo largo del proyecto, ¿no? Entonces, una cosa que nos damos mucha cuenta nosotros es que muchas veces afecta muchísimo más la parte humana que la tecnológica, ¿no? Es decir, cuando nos contratan a nosotros como, no, pues porque el problema está en la tecnología y luego resulta pues, que los usuarios lo usan completamente distinto o que de golpe aparece un mercado nuevo para ese emprendedor y tiene que reenfocar su producto porque en realidad era mucho más grande y sufre muchos más cambios por la parte completamente humana que por la técnica, ¿no? Al final la tecnológica es la fácil siempre. Ignacy, antes de pasar a que nos cuentes algunos casos puntuales de éxito que has tenido de productos que has diseñado aquí en el laboratorio, si te preguntáramos para Protofy, ¿cuáles serían sus principios de diseño? ¿Cómo los estructurarías? Si yo te puedo decir, mira, Ignacy, quisiera tener de 3 a 5 principios de diseño, ¿cuáles podrían ser? A ver, para nosotros todo el tema del keep it simple, manténlo sencillo, eso es lo que marca todo nuestro sistema de desarrollo. O sea, esa es la primera. Después la segunda es
que todo tiene que tener un porqué. Es decir, nosotros siempre hablamos de un porqué. Un porqué, y un porqué válido es porque lo he probado y es el que mejor me ha parecido, o es así porque no hemos podido hacer más versiones. Okay. Pero sabes por qué está, si no ha caído de forma aleatoria, ¿no? Evidentemente puede ser, no, pues mira, tiene este porqué, porque así se mantiene de pie, no vuelca, tal, ¿no? Pero que sepas por qué estás haciendo las cosas y poder preguntar. Y luego la tercera es, en que eso aplica en nuestro caso muchísimo, que es mantener bajo el coste al cambio. A más bajo sea el coste al cambio, significa que más pruebas puedo hacer, ¿no? Es decir, por ejemplo, cuando estás iterando un texto con ChatGPT, ¿no? Es muy barato el cambio, ¿no? Entonces tú le puedes ir pidiendo cosas y dame 10 títulos, hazme 10 versiones, ¿no? Como es prácticamente gratis, pues haces un montón de pruebas. Pero claro, cuando estás construyendo una máquina, si cada prueba te va a llevar un año y 1 millón en gastos, etcétera, o sea, enseguida vas a hacer muy pocas pruebas. Entonces, siempre mantener el coste de la prueba muy bajo sería la tercera, ¿no? Genial. Dentro de los productos que has diseñado, hay uno muy bonito y además que con un impacto social y humano bastante poderoso, como lo fue Oxygen. Sí. En esta época de pandemia. Cuéntanos un poco de qué vino ese proyecto. Claro, nosotros, Oxygen fue un respirador que hicimos durante la pandemia por el COVID. Aquí en España hubo una falta muy grave de respiradores, de hecho se emplearon todos los respiradores disponibles, desde los veterinarios a todo lo que había. Entonces, a nosotros se nos juntaron dos cosas a la vez. Una es que hacía relativamente poco habíamos cogido un espacio nuevo, aquí donde estamos, entonces nos habían subido y habíamos contratado equipo, y para eso los socios habíamos hecho una inversión personal en la empresa, y decir, vamos a poner dinero para que esto tire, ¿no? Esto fue en febrero de 2020, un mes y medio después fue ¿no? el confinamiento, ¿no? Entonces aquí nos encerraron, creo que era 14 de marzo, si no lo digo mal, y de golpe era como, wow, tenemos un montón de proyectos empezados que no nos pagan hasta el final, no sabemos qué va a pasar, o nos inventamos alguna manera de ir a la oficina, ¿no? Cuando nos empezamos a ver venir, o vamos a cerrar. Eso fue lo primero que nos llevó a pensar en algo, ¿no? Es verdad que al principio, después de la pandemia, fue un tema muy serio, pero al principio se percibía como un tema como, aquí sobre todo diría un poco al principio como de cachondeo prácticamente, es decir, como, bueno, es otra vez como la gripe aviar o las vacas locas, ¿no? Que se hace mucho rebomborio, no sé qué, pero no va a pasar nada. Y eso es cuando estamos aquí. De golpe, eso hizo un clic, porque nos dimos cuenta que no, que esto va en serio, que la gente se está muriendo, que nos encierran en casa y no va a haber respiradores y la gente se va a morir. Y fue como, se transformó un poco en la operación de qué podemos hacer para eso, ¿no? Se juntaron las dos cosas en el proyecto Oxygen. Y fue un proyecto muy bonito, fue un proyecto que hicimos open hardware, es decir, hicimos un diseño que íbamos, bueno, de hecho hicimos 20 prototipos en 20 días y al día 20 20 prototipos en 20 días. Sí, uno por día. Uno por día. Eso fue muy bestia porque tuvo que tener mucha evolución. De hecho, el primer prototipo estaba hecho como todo estaba cerrado, no podíamos comprar material. Justo lo teníamos tipo planchas y tuvimos que desmontar una pared de la oficina de madera para recortarla y poder hacerle los primeros prototipos, ¿no? Y entonces fue muy rápido. Hicimos el proyecto para que lo pudiese utilizar más gente, entonces íbamos publicando todo lo que hacíamos y luego en la última versión, que fue la que nos aprobó la Agencia Española del Medicamento, la pusimos a producir en la línea de producción del SEAT León, aquí en la fábrica de Martorell, y con SEAT estuvimos colaborando en las fases finales para llevar eso a que realmente se pudiese producir a escala. Y fue un proyecto muy chulo porque lo hicieron en 120 países, una cosa así. Makers de todo el mundo se juntaron con fábricas para llevar esas ideas a los hospitales y fue un proyecto increíble, la verdad. Pues el tercer día teníamos como 5.000 personas en la comunidad y gente de todo el mundo colaborando. He visto esto, he encontrado tal papel, esto, no sé qué, esto lo podemos solucionar así. Fue un proyecto increíble, fue muy bonito. Es el poder de lo colectivo, ¿no? Impresionante, sí. Y de la innovación abierta. Yo creo que ustedes son un ejemplo de eso, ¿no? Sí, Innovación abierta. Nosotros siempre procuramos que los proyectos puedan tener un impacto más allá, es decir, que el beneficio económico pueda venir por una cosa que está por encima de lo que es el proyecto en sí, ¿no? En las cosas que nosotros producimos nosotros, ¿no? ¿Cuál ha sido el proyecto más raro? ¿Cuál es el producto más raro que han desarrollado aquí? Pues mira, hace poco con un emprendedor de Madrid nos encargó hacer una máquina de microgravedad, que es una máquina que simula condiciones de gravedad cero en la Tierra. Entonces, como la Estación Espacial Internacional va a ser retirada, muchos de esos experimentos no se van a poder hacer. Entonces, el tío ideó un sistema, es muy curioso, él viene del sector aeroespacial, y
cosas, microorganismos que tienen crecimiento lento, como pueden ser las células, las bacterias, las plantas, ¿no? Se dieron cuenta de que si tú haces girar esa muestra suficientemente lento y de manera que al final la suma del vector gravedad de cero, a efectos prácticos es como si hubiese estado en el espacio, ¿no? Como si no hubiese tenido gravedad, ¿no? Entonces construimos una máquina con él, que es una especie como de gimbal con muchos ejes, que emplea un algoritmo matemático que él desarrolló justamente para generar estas condiciones. Que esto fue un proyecto de una cosa que no habíamos ni escuchado hablar nunca jamás, y de golpe, pues a los 2 meses era una realidad y ahora está compitiendo con Airbus, o sea, su competencia es Airbus. Maravilloso. Bueno, y en esa filosofía de Protofy de ser open source, han desarrollado Bento. Sí. Cuéntanos esta plataforma, qué hace, a qué ayuda, qué es Bento. Claro, nosotros después de 15 años haciendo hardware, todo el mundo dice, ¿no? El hardware is hard. Entonces, es complicado porque te enfrentas a los retos que tiene el software, porque muchos de los proyectos están conectados y tienen su plataforma digital, a la vez que tienes toda la parte, digamos, de diseño de producto y fabricación, pero además también de todo lo que son firmware, softwares que corren en el espacio, ¿no? Y de coordinación de muchos dispositivos a la vez, ¿no? Muchas de las redes que montamos son IoT, entonces, este tipo. Entonces, ¿qué pasaba? Que nos dimos cuenta que esto era muy complicado y tenías que coordinar muchos perfiles distintos, aunque el problema que estaban solucionando se repetía proyecto tras proyecto. Entonces empezamos nosotros a desarrollar nuestras herramientas internas para facilitarnos la vida. Entonces esto fue más o menos de 2020 hasta 2023. Entonces en 2023 hay el boom de los LLMs, ¿no? Empiezan al principio con GPT y después con ya ChatGPT como herramienta, y nos damos cuenta de que, o sea, con el poder de hablarle al ordenador, de poderle explicar lo que quieres y conectándolo contra nuestras herramientas que teníamos, eso nos da la posibilidad de que ya no haga falta un ingeniero o alguien con mucha experiencia técnica para realmente construir un dispositivo físico que esté conectado y funcione y tenga una automatización del tipo que sea, ¿no? Entonces creamos Bento, que es la plataforma para hacer esto. Entonces justamente ahora estamos lanzando la beta al público. Es un proyecto open source también, es decir, cualquiera puede entrar a nuestra web, se va a Protofy y busca Bento, se lo puede descargar en su Mac o en su Windows y empezar a crear pues sus proyectos conectando pues una Raspberry Pi que tenga en casa con un Arduino, un ordenador, un móvil viejo, una cámara de seguridad o del tipo que sea, una webcam, y empezar a hacer proyectos con IA, ¿no? Yo creo que me llevo de Protofy no solamente esta conversación y de mi venida y visita este año, sino del 2023 cuando los visité por primera vez. Una frase que yo creo que se alineó mucho a nuestro propósito en Ingenios, y es inspirar a tantas personas como sea posible a recuperar y cultivar su confianza creativa. Claro. En la visita, ustedes expresaron, en Protofy queremos que las personas entiendan que todos pueden crear. Exacto. Y lo que estamos haciendo con Protofy es que todas las personas se les facilite la creación. En esencia, ustedes están democratizando la posibilidad de crear hardware, ¿no? Y de pasar del mundo imaginario, pero también del mundo digital al mundo físico con soluciones que tengan alto impacto. Este ha sido Ignacy y esto es Protofy. Ignacy, no sé si quieres despedirte con algún mensaje o consejo para todas estas personas. Mi comunidad se llama la comunidad de mentes geniales e inquietas. Tú eres una mente genial e inquieta y me agrada poder tenerte aquí y que las otras mentes geniales que nos escuchan puedan también inspirarse de la historia de Ignacy, pero también de todo lo poderoso que están haciendo con Protofy y con Bento. Nada, yo invito a todo el mundo a crear, ¿no? Y que todo el mundo que tenga una idea, que nadie le frene diciéndole no, estás metiendo en el mundo físico, es muy complicado. Siempre un pasito más, un prototipo nuevo cada día, haciendo pruebas, y día tras día va saliendo siempre y los proyectos salen y hay muchísimos emprendedores haciendo cosas geniales por ahí, cambiando el mundo, así que seguro que entre tus oyentes hay alguno. Nada, Ignacy, pues muchas gracias. Gracias.